Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ante todo, para los que están escuchando la grabación, no dejen de oír hasta el final, ¿sí? Bueno, hoy día continuamos, hermanos y hermanas, con la serie que hemos iniciado ahora hace apenas 2 domingos, Poder para remitir pecados. Algunos dicen, bueno, y hermano, ¿y qué hacen los demás días de semana? Para quienes no saben, nos reunimos todos los días, o dejando un día para algunos, pero todos los días estamos haciendo algo para el reino de Dios. Y todos están invitados a participar. Claro, no todos pueden todos los días, pero cuando puedan, entren. Estamos también al mismo tiempo, diariamente, teniendo series que no se graban, ¿sí? Son irrepetibles y les van a ser de mucho provecho. Aprovechen, hermanos, aprovechen, ¿sí? Dios nos ayude. Todo eso está disponible a un clic de distancia, ¿sí? Gloria a Dios. Lo que no se hubiera podido hacer en años de asistencia diaria a la iglesia, lo cual es imposible, se ha hecho, oiga, en tiempo récord, ¿sí? Hemos leído la Biblia completamente y ahora hemos hecho enseñanzas secuenciales completas, como por ejemplo sobre la modestia, como por ejemplo sobre la influencia de uno a otro. Hemos hablado sobre muchos temas y todos estos han sido de mucha bendición, no solo para quien les habla, sino creo también para quienes han asistido a estas charlas. Dios ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Recuerden, si quieren aprender, ¿qué tienen que hacer? Leer. Y si quieren ser expertos, ¿qué tienen que hacer? Enseñar. Así que doble porción para mí. Yo leo, aprendo y también enseño para ser entonces experto o como se le conoce allá afuera, sabios, ¿sí? La sabiduría no viene como un don del cielo, es a través del desarrollo constante y continuo de una disciplina. Entonces te vuelves experto. Ve, repetir, 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 y entonces uno realmente aprende, ¿sí? Eso es lo que realmente significa aprender, es tener la capacidad de repetir un evento o un suceso una y otra vez, sin ninguna falla o error. Y de esto se trata, hermanos. Para ser realmente imitadores de Cristo, tenemos que ver cómo realmente es que es Él. ¿Y cómo es que sé que es lo que realmente Él es? A través del estudio constante de la palabra de Dios. ¿Ve? No existe, eso es verdad, no existe cristiano que no conozca su Biblia. Estoy hablando de cristianos con C mayúscula, R mayúscula, I mayúscula, S mayúscula, T mayúscula, I mayúscula, N mayúscula, O mayúscula, S mayúscula, cristianos. ¿Ve? Creo que me comí una letra, ¿verdad? Bueno, no importa. La idea está, ¿sí? La idea está. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Y como ya se les anunció, a partir de hoy vamos a hacer una introducción que consta de resolver una pregunta que tenga alguno de ustedes y que, bueno, le vamos a dar solución, teniendo como antecedente, o perdón, como pretexto, el que no hay pregunta mala. Y creo que toda pregunta es importante para quien la pregunta, ¿sí? Así que no se abstenga. Si usted cree que hay algo que le gustaría profundizar o hay algo que no entiende y quisiera entender, si hay algo que no conoce y quisiera conocer, no dude en preguntar. Ahí tienen papeles para escribir, tienen el WhatsApp, tienen cualquier medio para hacerme llegar sus preguntas. Ya me hicieron llegar muy buenas preguntas y hoy día voy a responder una. ¿Y por qué una, hermano? ¿Por qué no más? Porque van a ver que esta una me va a tomar mucho rato. Pero les va a dar las bases para que ustedes también puedan, de paso, aprender a desarrollar un estudio. Por ejemplo, en este caso va a ser de un versículo en específico y cómo se llega a la conclusión o la respuesta que hoy día vamos a dar. Entonces, poder para remitir pecados, parte 3. Vamos a leer la palabra. Vamos a Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. ¿Sí? Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Esto es palabra de Dios y nos ponemos de pie, como ustedes ya saben, en respeto a Él, porque Dios y su palabra son exactamente lo mismo. ¿Sí? Gloria al Señor. Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Gloria al Señor. Vamos ahora. Amado Dios, una vez más estamos aquí siendo partícipes de tu enseñanza. Estamos siendo confrontados por tu palabra. No hay nada más retador que tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, a poder entender cabalmente qué es todo aquello que tú requieres que se desarrolle en cada uno de nosotros. No como que entendamos qué es lo que habremos de hacer, sino lo que tú has de hacer a través de nosotros, y que nosotros no entorpezcamos tu obrar y actuar. Ayúdanos, Señor, a comprender eso. Que no nos distraigamos en pleitos o contiendas vanas o vanos, sino que nos entretengamos en verdad en lo que vale, en lo que edifica, en lo que construye un mundo mejor, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos eficaces tuyos. Ayúdanos a ser verdaderos embajadores de tu reino, Padre. Quita todo orgullo de nuestros corazones, quita toda pereza de nuestras vidas y ayúdanos a ser conscientes de quién realmente eres tú y lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Haznos lo suficientemente capaces como para renunciar a todo aquello que estorba tu obrar y accionar en nuestras vidas. Amado Dios, ayúdanos, transfórmanos, Señor, que podamos llegar a ser ese hombre y esa mujer guiado por ti, guiadas por ti. Amado Dios, nos ponemos hoy en tus manos para que sigas haciendo los ajustes necesarios a fin de que seamos perfeccionados, a fin de que seamos esos agentes a través de quienes tú te muevas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayuda a esta congregación a que en verdad despierte, a que en verdad pase por un proceso de avivamiento, Señor, donde seas tú moviéndote a través de cada uno de nosotros, donde en verdad podamos ver una iglesia poderosa. De corazón oramos a ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Para las personas que escuchan la grabación, bueno, nuestra congregación o el edificio donde nos congregamos está frente a una avenida principal y es obvio que van a escuchar todo tipo de motores sonando en ciertos intervalos de tiempo, pero confiamos en el Señor que eso no los distraiga, ¿sí? Como a nosotros no nos distrae, gloria al Señor. Entonces, como les dije, antes de entrar al tema principal, vamos a desarrollar preguntas y vamos a responder estas preguntas. Para hoy tenemos una pregunta y esta pregunta es muy, muy importante. Recuerden, todos ustedes están invitados a preguntar. Ninguno de ustedes tiene por qué quedarse con sus dudas. Pregunten lo que quieran preguntar. Pero no me pregunten cuántas veces tomo café al día. Eso no vale preguntar, ¿sí? Dios nos ayude. Vamos a la primera pregunta, y la primera pregunta tiene que ver con el versículo 3 del Salmo 40. Versículo 3 del Salmo 40. ¿Qué pregunta es esta, hermano Luis? Bueno, para eso vamos a ir al mero principio. Hermano, ¿por qué nos pones hebreo? No sabemos leer hebreo. Yo tampoco, pero para que tengan idea cómo se hace el estudio de un versículo. Este es el versículo, pero aquí está su transliteración, o mejor dicho, el original en el hebreo. ¿Ve? ¿Cómo es que se lee el hebreo? ¿Cómo se lee el hebreo, hermana Esther? De izquierda a derecha. ¿Ve? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Nosotros leemos sí, está bien, de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? El hebreo se lee de derecha hacia izquierda, al revés. Entonces,
hoy día la palabra a examinar es, ¿por qué es que este versículo dice que van a temer, que muchos van a temer después de ver el obrar de Dios en nuestras vidas? Pero vamos a analizar qué es lo que dice el versículo en sí. Salmos 40, versículo 3. ¿Cómo es que van a estudiar el versículo si es que no saben hebreo? Si es que no sabemos hebreo, lo mejor que podemos hacer es ir y revisar traducciones que ya se han hecho. Hermano, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál es la mejor Biblia que tú me recomiendas tener? Bueno, la mejor Biblia y la mejor traducción que puedes tener justo ahora es la que tienes en tu mano. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Con lo que hay, avanza. Porque si lo que tienes ni siquiera lo conoces, pues, hermano, de balde está que te compres otra Biblia que tampoco no la vas a leer. ¿Ve? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia que me recomiendas? La que tienes justo ahora. ¿Cuántos tienen Biblia? Todos tienen Biblia. Si alguien no tiene Biblia, se la entregamos ahorita mismo. Levante su mano. Nadie, todos tienen Biblia. ¿Ve? Gloria al Señor. Salmos 40, versículo 3. Y vamos a examinar primero la Biblia que todos tienen, la Reina Valera del 60. Este versículo dice lo siguiente: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ok, todavía no se distraigan cuál es la pregunta. La palabra clave es temor. Vamos a leer otra Biblia que también les recomendaría que pudiesen adquirir, pudiesen comprar. Les recomiendo la versión número 3, pero es la Biblia textual. No la 4, ni la 1, ni la 2. La 3 es la mejorcita. Recuerden, no existe traducción perfecta. Toda traducción siempre tiene errores, obviamente, porque no se puede interpretar un idioma al otro al 100%. La Biblia textual dice, para sorpresa de nosotros, casi lo mismo. Así que no estamos lejos de lo que realmente es el contenido de este versículo. Dice la Biblia textual, puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Quién está hablando esto? David, señores, David está hablando esto. Es un salmo de David. Bueno, ¿hay salmos que no escribió David? Sí, ustedes saben que hay salmos que no escribió David. Pero este en especial es un salmo de David. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En la Biblia textual, por lo mismo que dice textual, copia tal cual como está en el hebreo. Yud, Hei, Bat, Hei. Esto es el nombre de Dios, ¿sí? Como nosotros diríamos en español, IHBH. Le agregas las vocales, dice Jehová, ciertamente. Entonces, dice, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Yud, Hei, Bat, Hei. Hermano, ¿estás hablando hebreo? No, me lo sé de memoria nada más. Y les voy a mostrar otra traducción. La NTV, que también es recomendable, pero no la lean si primeramente no conocen la Reina Valera del 60. El traductor, el intérprete de la NTV es alguien que últimamente se declaró abiertamente de la generación o de creencias woke. ¿Qué cosa es woke? Bueno, es todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 o la famosa ideología de género. Así que hay que tener mucho cuidado porque el intérprete de esta Biblia se nos fue a otro planeta. Así que puede ser que haya dejado sembradas cositas ahí. Dios nos ayude. Salmo 40:30. Aquí está lo que dice ahora la Biblia NTV. ¿Y por qué estudias la Biblia NTV? Bueno, porque la Biblia NTV está cogiendo manuscritos que se han encontrado recientemente. Y recientemente no estoy diciendo como que se encontraron ayer. Recientemente estoy hablando de manuscritos, de rollos, de papiros que se han encontrado allá por los años 80, 90, ¿ve? Y que han sido puestos a disposición de los eruditos a lo más, pues, 20 años o un poco más de eso, ¿sí? Y todavía se siguen encontrando papiros, todavía se siguen encontrando rollos, sí, todavía se siguen encontrando papiros, todavía se siguen encontrando rollos. Y no pienses que encuentran la Biblia completita, encuentran un pedazo de esto aquí, otro pedazo allá, son miles de pedacitos que comienzan a reconstruir y a ver a qué parte de la Biblia pertenece y así, ¿ve? A veces se encuentran un pedazo de Lucas y no de todo el libro de Lucas o todo el Evangelio, sino el pedazo del capítulo 2 y el capítulo 1. Así comienzan a armar el rompecabezas. Pero ¿qué dice la Biblia?
que tiene, códices más actualizados. Y con actualizado no quiere decir que lo escribió alguien moderno, sino que se han descubierto recientemente. ¿Eso me da autoridad o le da autoridad a esta traducción? No. Pero nos hace ver un poquito mejor. Pero también hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la iglesia cayó en apostasía desde los mismos días de la Biblia. Así que hay muchas cosas que hay que tomarlas con cautela, dado que la tergiversación y la apostasía ya venían desde tiempos allá cuando se comenzó a escribir la Biblia. Así que podríamos estar enfrentándonos ante un texto no espurio, sino ante un texto que podría haber sido alterado. Así que se lee con cautela. Y una vez más, primeramente tienes que conocer tu Reina Valera. Si no, corres el riesgo de inclinarte hacia cualquiera sea el pensamiento del intérprete de tal Biblia o cual Biblia o la que fuera. ¿Sí? Dios nos ayude. ¿Qué dice aquí? Aparentemente aquí se ve más palabras, se ven más líneas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta traducción. Me dio un cántico nuevo para entonar. Bueno, parece lo mismo. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo. Me da más luz sobre lo que decía el otro manuscrito. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Ahí ya no usa la palabra miedo, dice, quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Por qué es que los manuscritos más antiguos dicen una cosa, los manuscritos más actuales dicen otra? Recuerden que cada uno de nosotros tiene su forma particular y peculiar de explicar. Cuando yo viajo a la selva, tengo que explicar las cosas de una manera diferente a como las explico aquí. Cuando yo viajo a la sierra, tengo que explicar las cosas diferentes a como yo las explico aquí. Y a veces con más detalle y a veces por más tiempo, para que la gente pueda entender mejor. Y es por eso que encontramos manuscritos que quizás el escriba tomó por conveniente, pues, escribirlo de tal manera que a quienes él les iba a presentar ese libro, porque el escriba era contratado. Están aprendiendo hoy día un poco acerca de estudios bíblicos. El escriba era contratado. En esa época no ibas a la librería y decías, dame tal Biblia. No, tú contratabas un escriba y este escriba tomaba prestada la Biblia de alguien o los libros de alguien y entonces empezaba el proceso de copiado manualmente. Y el escriba era humano como tú y como yo. Al escriba le daba hambre, al escriba le daba sueño, a veces le daba flojera. Y es ahí donde vemos que por saltarse a veces era humano como tú y como yo. Y a veces por ganar tiempo se saltaba una línea. O si él entendía de otra manera, lo escribía a su manera. Y es por eso que vamos a encontrar cambios y ligeras, aparentes contradicciones entre un manuscrito y otro, porque lastimosamente en esa época no existía la fotocopiadora. A ver, pásame el libro que escribió Pedro. Ustedes saben que Pedro no escribió Pedro, pero le pusieron su nombre y decía, a ver, vamos a sacarle copia. Así no funcionaba. En esa época era todo manual. Si al escriba le daba sueño y le echaba de babas al papiro o la tinta se le iba por aquí y por allá, entonces había que hacer medidas correctivas. Y a veces pues no le alcanzaba tiempo para corregir la obra y ahí ponía una palabra más larga de la que estaba en el otro lado para tapar el manchón. Por ejemplo, podría ser una de las explicaciones. Entonces, aquí vemos que quien escribió este manuscrito de donde se está traduciendo este versículo en especial de la Biblia, en esta traducción de NTV, me dice que ya no es temor, sino que la gente está asombrada. A ver, ¿quién me enseña un gesto de asombro? Temor, te comes las uñas, ¿no? Tiemblas. Asombro ya es diferente, es otra cosa. Y ahora vamos a hacer el análisis Para analizar el versículo, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia en contexto. Y para leer el contexto tengo que leer el capítulo. Y si el capítulo no me trae luz sobre lo que está diciendo en ese versículo, tengo que leer tantos capítulos como sea antes y tantos capítulos como sea después. Porque recuerden, los capítulos y versículos en un inicio no estaban en la Biblia. Así que toda esta se leía de continuo. ¿Se dan cuenta? Así que Dios nos ayude. Vamos entonces a analizar este versículo, pero vamos a la pregunta. ¿Qué pregunta nos hicieron para que nos metamos en este versículo? La pregunta es la siguiente. Acerca del Salmo 40, versículo 3, ¿podría explicar más el versículo y responder a la pregunta de ¿por qué temerían los demás? Ajá.
¿Por qué temerían los demás? Entonces, como les estaba diciendo, vamos a examinar primero el capítulo 40 del Salmo que estamos analizando. ¿Qué nos sale en primera foto cuando vemos el capítulo 40? Primero que todo, el Salmo 40 es un salmo de David. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, una mezcla de súplica y agradecimiento. ¿Ve? Este salmo se divide en dos partes. El salmo de David está dividido en dos partes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? El salmo de David se divide en dos partes. La primera parte, que consta de los versículos del 1 al 10, son versículos de acción de gracias, y estos hablan de una liberación de algo que ya sucedió. Luego, la segunda parte nos habla, que son los versículos del 11 al 17, de una súplica por ayuda en tiempos de necesidad. Esto es lo que habla ese salmo. Y bueno, ante todo, para terminar, este salmo refleja la confianza de David en Dios, claro, así como su reconocimiento de la gracia divina en su vida. Eso es lo que primero podemos rescatar de este salmo. Entonces vamos a quedarnos examinando las dos partes que consta este salmo. Bueno, les estoy enseñando a cómo examinar un versículo, ¿ya? Para que no vengan y me digan, ese versículo dice así, pero primero averigua qué dice el capítulo, con qué propósito se escribe este capítulo, y luego vas a ir en específico a ver a qué se refiere ese versículo. Vamos a analizar el tema de por qué hay acción de gracias. En la sección de acción de gracias es que está el versículo que vamos a analizar, pero no por eso nos vamos a quedar ahí. Tenemos que analizar todo el capítulo primero y después sacar conclusiones. Sobre la acción de gracias, ¿por qué David estaba dándole gracias a Dios? Bueno, podría ser por el tema de la liberación de una situación desesperada. Recuerden, en este tema, cuando nosotros estudiamos un capítulo para darle respuesta a lo que dice un versículo, primero que todo, vamos a ver si hay datos, si hay hechos, si hay realidades. Si no, tenemos que ir al campo de la especulación. Entonces, de momento, como no sabemos, desconocemos si este salmo se escribió después de tal o cual circunstancia o después de tal o cual evento, no lo dice, no lo especifica, vamos a especular. ¿Y cómo vamos a especular? Lo que me venga en gana, no. Vamos a especular en base a todo lo que ya conocemos de la vida de David. Ojo con eso. Liberación de una situación desesperada. David agradece a Dios por haberlo sacado del pozo de la desesperación o del lodo cenagoso. ¿Ve? Y esto sugiere, eso está en el versículo 2, que había estado en una situación muy difícil, posiblemente una crisis personal, persecución o un periodo de gran angustia. ¿Se dan cuenta? Estamos transitando sobre lo que ya conocemos que ha sido la vida de David. Por eso es importante que cuando vamos a ir ante alguien con una pregunta, conozca al menos todo para que nos pueda hablar sobre algo específico de tal o cual evento, persona o situación. ¿Sí? Luego, ¿qué más? ¿Por qué él tiene ese deseo de una acción de gracias hacia Dios? Puede ser la respuesta a la paciencia en la espera. Porque recuerden, David tuvo que pasar muchos ratos en donde Dios le enseñó a desarrollar paciencia a través de la aparente demora de la ayuda. Pero recuerden, Dios nunca demora, Dios llega a tiempo. ¿Ve? David menciona que esperó pacientemente al Señor y que Dios se inclinó hacia él y escuchó su clamor. Salmo 41. Este agradecimiento puede estar relacionado con una situación en la que David tuvo que esperar mucho tiempo antes de ver la intervención divina. Obviamente, en algún momento nosotros le escuchamos decir a David, Señor, si me vas a ayudar, ayúdame ya. ¿Qué quiere decir eso? Que se estaba demorando aparentemente la ayuda, pero Dios nunca se demora, Dios llega a tiempo y los procesos tienen ya una respuesta para cada uno de nosotros. Es para nuestra perfección, para nuestra edificación. Dios nos perfecciona a través a veces del sufrimiento. Dios nos ayude. Luego, ¿por qué David hizo una acción de gracias? Bueno, también porque experimentó una renovación espiritual. ¿Cómo sé yo que ha experimentado una renovación espiritual? Por la palabra cántico nuevo. El cántico nuevo en su boca y alabanza a Dios, que está en el versículo 3, que es donde nos toca examinar para desarrollar la pregunta, para resolver la pregunta, nos indica una renovación espiritual y una nueva experiencia de la gracia de Dios
en su vida. Entonces la palabra cántico nuevo no es solamente cantar algo nuevo, sino que nos habla de una renovación espiritual. Usted puede cantar lo mismo, usted puede leer la Biblia de la misma, usted puede leer la misma Biblia, cantar el mismo canto, pero con una renovación espiritual todo eso es nuevo. ¿Ve? Por eso es para aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que están ahora en una etapa nueva de su vida espiritual, la Biblia siempre va a ser un libro nuevo. Ya no es un libro aburrido, siempre va a ser un libro nuevo del cual nos da mucha emoción examinar y revisar. Bueno, entonces él ha tenido una experiencia espiritual y una nueva experiencia de la gracia de Dios en su vida. Entonces, ahora nos vamos a examinar por qué pidió ayuda. Porque en ese salmo, en ese versículo 3 del Salmo 40, dice que él, David, dice que muchos van a temer ante este cántico nuevo que él va a expresar. Entonces, vamos acá. ¿Por qué David pide ayuda en la segunda parte de este salmo? Primero que todo, por la continua amenaza de sus enemigos. David pide que sus enemigos sean avergonzados y confundidos. Ojo con eso. ¿Cuál de esos puede haber sido? ¿Pudo haber sido Saúl? Pudo haber sido Saúl. ¿Pudo haber sido alguien más? Pudo haber sido alguien más, seguro que sí. Ahora lo vamos a ver. Pero recuerden, esto nos sugiere que la súplica de ayuda que él hace a Dios es por una aparente continua de amenaza de sus enemigos. También se debe al reconocimiento de su propia debilidad y pecado. ¿Por qué uno pediría ayuda? Porque uno reconoce su debilidad, uno reconoce su falta, uno reconoce que todavía no tiene lo suficiente y que necesita de Dios, y ahí le pide ayuda a Dios. ¿Ve? David mismo lo dice en el versículo 12 del capítulo 40 del Salmo. David menciona que sus iniquidades lo han alcanzado y que son más numerosas que los cabellos de su cabeza. ¡Wow! Y este reconocimiento de su propia debilidad y pecado podría estar relacionado con los momentos de arrepentimiento, como después de su pecado con Betsabé. Ojo, estamos en el campo de la especulación. ¿Por qué especulación, hermano Luis? ¿Por qué no podemos afirmar que eso fue? Porque no lo dice, el Salmo no lo dice. Donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, ¿qué tenemos que hacer? Callar. Y siempre ténganlo presente. Donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. No podemos decir nada de lo que Dios no ha dicho. ¿Ve? ¿Y cómo vamos a entender entonces toda la Biblia? Hay pasajes oscuros, ¿cierto? Pero los pasajes oscuros, si están ahí, se tienen que resolver con los pasajes que son clarificados, ¿ve? Que están esclarecidos, que están resueltos. Por eso es importante que para toda persona que quiera resolver algo en la Biblia, le sea necesario el haber estudiado toda la Biblia. Si no, no vas a resolver nada, ¿ve? Yendo por pedacitos no vas a resolver nada. Tienes que ir por todo o no hay nada. Entonces, ahora vamos a analizar, antes de pasar a analizar el versículo, este Salmo 40 tiene posibles contextos históricos. O sea, les estoy diciendo que todo esto es en el campo de la especulación, pero no dejando de olvidar que ya conocemos, por ejemplo, que David estuvo perseguido por el rey Saúl. Pudo haber sido escrito en momentos cuando el rey Saúl lo perseguía. No sabemos. Pudo haber sido cuando su hijo Absalón se rebeló. Pudo haber sido. También pudo haber sido por causa del arrepentimiento debido al pecado con Betsabé. ¿Podría ser eso? ¿Podría ser lo otro? ¿Podría ser lo primero? No sé. No lo dice. No está exactamente dicho. El mismo Spurgeon alguna vez sugirió que pudiera ser por el tema con Betsabé, pero recuerden, todo esto es en el campo de la especulación. Si la Biblia no lo dice, yo no lo puedo decir tampoco. Ojo con eso. Si la Biblia lo dice, lo digo. Si la Biblia no dice, voy a especular, pero siempre teniendo en cuenta todo lo que aconteció en la vida de David. Entonces, estos son los tres momentos probables, posibles, en cuando se escribe este salmo. Ahora vamos al versículo en específico, ¿sí? Y este versículo en específico nos lleva a la siguiente conclusión. Siendo este versículo parte de este salmo, un salmo de David, donde se expresa gratitud a Dios por su liberación, el cántico nuevo, ahí está la clave, el cántico nuevo simboliza una nueva experiencia de la gracia de Dios. Hay una nueva experiencia de la gracia de Dios.
una nueva razón para alabarle, una nueva razón para alabarle. Indica que Dios ha hecho algo nuevo y significativo en la vida del salmista. Entonces comienza a venir la luz. No solamente es que él cantó y la gente se asustó, no. Está hablando de toda una experiencia, una nueva razón para vivir, para alabar, para darle gracias a Dios. Esto es una acción de gracias. Dios hizo algo nuevo en su vida, lo cual es muy significativo, y es por eso que vemos este salmo. ¿Qué cosa dice el salmo? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto. ¿Qué cosa van a ver? El cántico nuevo que fue puesto en la boca de David. ¿Ve? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Qué cosa era el cántico nuevo que estamos explicando aquí? Una experiencia de la gracia de Dios. Imagínate tú, quizás haya sido un borrachón. No había una hora, no había un día, no había una semana, un mes que no pasares sin emborracharte. Y de pronto te ven de un momento a otro totalmente cambiado. Abstemio, no más beber, nunca más verte borracho. La gente dice, wow, ¿qué pasó ahí? Hay una nueva experiencia en la vida de aquel, lo cual me deja sorprendido, ¿ve? Me deja anonadado. Era imposible que éste dejara de borracharse, ¿ve? Era imposible que éste dejara de pecar. Y ahora es diferente. Han pasado meses, han pasado años y no ha vuelto a tomar. Algo tiene que haber pasado significativamente en su vida. Y créeme que no ha sido sino el accionar o el mover de Dios en la vida de dicha persona. Y en este caso, en la vida de David tiene que haberse visto algo significativamente grande como para que ahora las personas digan, viendo eso que ha sucedido en la vida de David, con asombro, ¿ve? Lo vean. Y eso los lleva a confiar en Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ese ya no se emborracha por un mes, por años y años, entonces tengo la certeza de que el Dios que lo cambió a él también me puede cambiar a mí y a los que me rodean. No quizás sea solamente dejar de emborracharse, pero dejar de pecar, dejar de estar haciendo cualquier cosa que lo lleve a uno a una situación ruin, a una situación baja, a una situación de esclavitud del pecado. Todavía Cristo rompe cadenas, hermanos. ¿Ve? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, este versículo es parte de un salmo de David. Ahí está. Se expresa gratitud a Dios por liberación. El cántico nuevo simboliza una nueva experiencia en la gracia de Dios, una nueva razón para alabar. Indica que Dios ha hecho algo nuevo y significativo en la vida de David. Wow. ¿Por qué temerán los demás? Es la pregunta. Bueno, en este contexto, el temor no se refiere al miedo en el sentido común, o sea, de comerte las uñas, de decir, ¡ah! No. Sino que, más bien, se refiere a una reverencia profunda, temor de Dios, temor reverencial y asombro ante Dios. ¡Wow! ¿Ve? ¿Te imaginas tú que llegas tarde, llegas temprano todos los domingos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ve? Yo mismo diría, ¡wow! Y 2 veces todavía, ¡wow, wow! ¿No? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Los demás temerán por las siguientes razones. Entonces aquí viene la explicación. Reconocimiento del poder de Dios. Claro. Al ver la transformación en la vida de David, otros reconocen el poder y la intervención divina. Asombro ante la obra de Dios. La manifestación visible de la gracia de Dios en la vida de alguien provoca asombro y reverencia. Conciencia de la santidad de Dios. El testimonio de David llevaría a otros a una mayor conciencia de la santidad y grandeza de Dios. Temor reverencial. Este temor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Una actitud de profundo respeto y sumisión a Dios. Y por último, el reconocimiento de la propia necesidad de Dios. Ver la obra de Dios en otros puede llevar a una conciencia de la propia necesidad de experimentar esa gracia. Wow. Entonces ahí está la respuesta a esta
pregunta. ¿Ve? Este temor no es negativo, sino que conduce a la confianza en Dios, como lo indica la última parte del versículo, y confiarán en Jehová. La aparente contradicción era quizás ahí, ¿verdad? Van a temer, pero al mismo tiempo van a confiar en Dios. ¿Cómo voy a temer y luego voy a confiar en algo que temo? No sería lógico. Si alguien te dice, vaya usted y ponga su boca en la mano de ese león, usted dice, ni loco, ni loca. ¿Eh? Samantha, pon la cabeza en la boca de ese león. No, ¿qué le pasa a usted? Ni loca pongo mi cabeza en la boca de ese león. Pero es un gatito tierno, solo que es más grande. No, ahí hay temor, ¿ve? Porque eso es un animal, esa cosa come hombres, ¿ve? No se está refiriendo a ese temor ciertamente, sino a un asombro. Hay un cambio. Hay un cambio. Imagínense que ese gato come verduras. Imagínense a ese gato enorme comiendo apio. Imagínense a ese gato enorme comiendo espárragos. Con confianza le pones todo tu cuerpo, ¿no? Mastícame, leoncito, ¿no? Como gatito te haría así, ¿no? Pero eso sería lo que sería la transformación de ese león. Pero ahí dice, le van a temer, pero también van a confiar en Jehová. Hay un asombro. ¡Wow! Dios nos ayude. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema principal. Espero que haya sido de bendición, que se haya resuelto la interrogante. Gloria al Señor. Vamos a la parte 3 de poder para remitir pecados, que no es otra cosa que poder para perdonar pecados. Pero hermano, yo ya sé cómo se perdona un pecado. Si alguien me comete una falta, yo le digo, te perdono, eso es todo. No estamos hablando de ese tipo de perdón, sino que estamos hablando de la solución de la facultad que muchos tienen para darse libertad de pecar. Y entonces, ¿qué hago yo para que alguien no peque? Impido el pecado. Imagínate Córdoba, que están saliendo cucarachas del sumidero, del registro, del agua o del desagüe en tu casa. ¿Qué vas a hacer? Cubres ese buzón. Tapas cada grieta de ese buzón para que no salgan cucarachas. Liberé la casa de cucarachas. Impedir que la casa siga siendo invadida de cucarachas. Voy a tapar cada rendija, cada agujero, cada grieta por donde se pueda meter una cucaracha. Eso es lo que es remitir, liberar, no de cucarachas, pero sí de pecados. ¿Cómo hago para que la gente no peque? Que no peque, pues. Por eso dice, tú tienes poder para remitir pecados y tienes poder para retenérselos. Le dejo que siga pecando o le impido que siga pecando. Entonces el perdón de pecados viene con la transformación o el impulso o el empujoncito a esa otra persona hacia lo que le vaya a permitirse el dejar de pecar. ¿Y qué es eso? Bueno, la palabra del Señor, el mismo Señor. El mismo Señor es el que al final va a quitarle toda esa necesidad de pecar. Y eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada, porque a veces nos comportamos como calvinistas y somos quietistas. Al final, Dios es el que predestinó, al final Dios es el que va a hacer, me quedo quieto. No hago nada. Ya están bailando hasta reggaetón delante tuyo, están tuerqueando ahí delante tuyo y tú, no hago nada. Dios lo puede hacer. Pero ¿dónde está Dios? Dios es un ser que habita. ¿Dónde está Dios? Dios tiene que estar en mí, en ti, en quien quiera de nosotros, que nos llamamos cristianos, y decir, ¡basta! ¿Ve? ¿Me captan? Hoy día el niño viene y le pega a la mamá. ¡Pah, pah, pah, pah! La mamá dice, honey, amor, no. ¡Pah, pah, pah, pah! Le da de golpes y hasta que le va a dar más grande, más puñetazos. Honey, pah. Oiga, hay que decirle, ¡alto! ¿Ve? Eso no se hace. Pero hermano, no se vaya a traumar porque le dije que no. No vaya a ser que mañana más tarde ya no quiera hacer nada. No. Lo malo hay que impedirlo. Lo malo hay que ponerle freno. A lo malo hay que convertirlo en bueno. ¿Ve? Porque lo que no hace un niño hoy en día, una niña hoy en día, es hacer lo bueno. Levante la mano, ¿quién en su libertad va a hacer algo bueno? Digo, a esa libertad que le llaman libertinaje. El libertinaje, hermanos, ha traído a la gente a buscar hacer lo malo.
a buscar, a procurar su propio mal. Quiero tener DNI, me voy de la casa. ¿Para qué? ¿Quién me dice que se va a ir a estudiar un grado y luego un posgrado y luego un postdoctorado? Nadie dice me voy de la casa para emborracharme, para meterme con todos los hombres que quiera, con todas las podredumbres de este mundo. Para eso es que se quieren ir de la casa. Quiero tener mayoría de edad. ¿Para qué le dices? Para beber hasta morir. Entonces, ¿eso es libertad? ¿Para eso es que quieres ser libre? ¿Ve? Nadie dice quiero ser libre para comerme todos los pasteles de la panadería. Nadie dice eso. Quieren ser libres para beber hasta morir. Quieren ser libres para fornicar. ¿Ve? Quieren ser libres para adulterar. Quieren ser libres para promiscuidad. Quieren ser libres para todo lo malo. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso es hacerse esclavos del pecado. ¿Ve? Cáptenlo. ¿Es cierto o no? ¿Qué hay hoy que no puedas hacer en el Señor? En el Señor puedes hacerlo todo. No, dice yo no puedo hacer todo. Porque si me meto a ver la última de, ¿cómo se llama esto? Deadpool, me van a criticar después los hermanos en la iglesia, no puedo hacer todo. ¿Y para qué querrías ir a ver Deadpool? Ese hombre grotesco, pícaro, que habla pura porquería. ¿Cuántos ya fueron a ver eso? Le pregunta a los del internet. Dios nos ayude. ¿Se dan cuenta? La libertad la quieren usar para lo malo. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces nosotros tenemos que liberarlos de ese pecado. ¿Cómo los libero? Cortándole las alitas. Cortándole las alitas. Yo cuando era un niño, mis padres tenían un loro. Cuando ese loro llegó a la casa, le cortaron las alitas. Hasta que se acostumbre a la casa. Subía a nuestras manos, subía al hombro, hablaba. El loro caminaba por la casa, se trepaba por aquí, se trepaba por allá. Estaba fastidiándonos a todos. Le crecieron las alas y ya no se iba. Al lorito le crecieron las alas y seguía caminando ahí con nosotros, seguía fastidiándonos, ya no se iba. Se acostumbró a nosotros. Nosotros éramos su familia. Nosotros éramos aquello a quien el lorito se había apegado. No tenía necesidad de nada más. Solamente lo único que requirió fue cortarle las alitas para que no se vaya con los demás loros, para que no se vaya con los amigos o las amigas, para que no esté poniendo porquerías en la televisión en la casa, para que no esté tocando cosas perversas en su computadora o en su celular, para que no se esté publicando su trasero en el internet, para que todo el mundo la codicie o lo codicie. Tenemos que cortar las alitas. Pero hermano, me duele. ¿Qué te duele? La razón por la cual tenemos papás mediocres es porque es que ha pasado lo que ha pasado. ¿Saben lo que pasó esta semana, verdad? ¿Saben lo que pasó esta semana, verdad? La inauguración de los Juegos Olímpicos Francia 2024. Un insulto grotesco contra la cristiandad. Un tremendo remedo satánico de lo que para millones de personas representa algo sagrado. Francia se pasó, no de la raya, Francia se pasó de satánica. Los mismos franceses semanas atrás estaban denunciando a la selección argentina porque le decían la verdad a los franceses, que sus jugadores no eran franceses, que sus jugadores eran de Angola, que sus jugadores quizás eran de algún país africano. Y ellos se ofendieron, porque les estaban diciendo la verdad. Y ahora imagínense ustedes, ellos están mintiéndole al mundo, diciéndole a personas, a niños y a niñas, que la cristiandad no sirve, que la cristiandad es algo que se puede parodiar con drag queens, con hombres
desnudos con la etiqueta de libertad. ¿Por qué ha pasado eso? Porque tenemos papás mediocres, mamás mediocres. Porque tenemos cristianos mediocres, cristianas mediocres. No estamos haciendo nuestra tarea. No nos están respetando. Algunos dicen, no, pero es la oportunidad para perdonar. No, es la oportunidad para que te veas al espejo y digas a ti mismo, ¿qué rayos estoy haciendo que no está haciendo impacto en este mundo? No están respetando a la cristiandad. No están respetando a Cristo. No están respetando a Dios. La hemos malogrado. A ese nivel tenemos que llegar. No solamente decir, es la oportunidad para perdonar. ¿Cuál perdonar? Es la oportunidad para que veas que la estás malogrando. Tenemos más cristianos, tenemos más iglesias, tenemos gente que conoce más de la Biblia, tenemos gente que conoce más teología, tenemos gente que se está peleando si es calvinista, arminiano, si hay rapto premilenial, si hay rapto, si no hay rapto, si hay tribulación, no hay tribulación, si hay milenio, no hay milenio. Y hemos terminado con una santa cena llena de drag queens. Mira si en tu casa están adorando a Dios. Dios nos ayude. Es tiempo de hacer un mea culpa. No, pues que el diablo es más diablo. Estamos estudiando precisamente que la iglesia tiene que ser más poderosa. No el mundo. No una mamá descontrolada o un padre mandilón. ¿Ve? Tenemos que ser una iglesia poderosa. Hay que ponernos a meditar sobre eso. Hay que ponernos a meditar sobre eso. El mismo hermano Branham dice, Dios no necesita 1000, Dios no necesita 100, Dios necesita solo uno, ¿ve? Lleno del Espíritu Santo, para que Él pueda usar. Uno solo. Jesús, uno solo. Luego llegaron 3000 y pusieron al mundo de cabeza. Hoy día somos millones de cristianos y el mundo está haciendo lo que quiera con nosotros. ¿Qué pasó? Pues que ya no está el poder de Dios ahí. Ya no está el poder de Dios ahí. Hermano, que yo creo que Dios es uno. El diablo también cree que Dios es uno. ¿Qué ganamos con la unicidad? Es que ellos se bautizan en 3, nosotros en 1. ¿Qué ganamos? Bien. Porque esto es más que solo saber que Dios es uno. Dios es uno. Dios lo sabe también. El diablo también. Tenemos que ahora dejar que ese Dios se mueva en nuestras vidas. Tenemos que dejar que ese Dios se manifieste en nuestras vidas. Y en verdad la iglesia vuelva a ser columna y baluarte de la verdad. Como dice la Escritura. ¿Ve? La iglesia tiene que volver a ser columna y baluarte de verdad. Así que esto no es culpa del presidente, esto no es culpa de los gobernantes, esto es tu culpa. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Juan, vamos a nuestro tema. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales no está funcionando lo que debería estar funcionando es que no hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo en la gente. No hay Espíritu Santo. Todavía hay deseos, todavía hay pecado. No hay Espíritu Santo. Dios nos ayude. Versículo 23. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira lo que dice el hermano Branham. En este sermón, predicado el 13 de enero del 57, que se titula ¿Cómo se logra una vida cristiana? ¿Cómo se consigue ser un cristiano? ¿Ve? Vivir como cristiano. Párrafo 11. Él dice lo siguiente, miren, ahora, si la iglesia del Dios viviente, que es la columna de la verdad, eso estoy citando ese versículo donde se dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y estamos hablando de la iglesia del Dios vivo,
No estamos hablando de la iglesia católica, romana, ni la iglesia católica ortodoxa, ni la iglesia católica evangélica o protestante o reformada. Estamos hablando de la iglesia del Dios vivo. Mucha gente equivoca que la iglesia del Dios vivo no tiene ninguna etiqueta. Mucha gente se equivoca y no concibe que la iglesia del Dios vivo tiene que ser como Dios. No debe estar solamente sujeto a un concilio, a un credo o a un dogma. ¿Ve? Cuando yo comencé en esto no entendía ni siquiera qué cosa era un credo, un concilio o un dogma. ¿Ve? Pero ahora que yo lo entiendo cabalmente, puedo ver claramente dónde está el error. ¿Ve? Que cuando tú no sabes de qué es de lo que realmente el mensaje nos ha libertado, caes exactamente en eso que no debería de tenerte atado hoy. Y entonces tenemos de vuelta otra vez credos, concilios y dogmas dentro del mismo mensaje. ¿Se dan cuenta? No, pues es que deberíamos de creer en esto y esto es el mensaje. No, señor. Deberíamos de creer en esto otro y esto es el mensaje. No, señor. Deberíamos de esperar el retorno. No, señor. Deberíamos de ver por los truenos. No, señor. ¿Ve? Deberías de ver por Dios siendo manifestado en tu vida. Si tu revelación no está manifestando a Dios en tu vida, tu revelación está mal. ¿Me están captando? Es como si tú te fueras con tu hijo a escondidas a un burdel y luego el domingo venir a la iglesia como si nada. Es que eso es normal en el mundo. En el mundo, ¿ve? Pero no en Cristo. Dios nos ayude. ¿Me están captando? Dios quería que esta iglesia fuera una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Donde tú tengas dominio, no que el mundo te domine a ti a través de los tuyos. A veces el mundo nos quiere dominar a nosotros a través de los nuestros y no puede ser así. A veces hay gente que apreciamos y vienen y tratan de influenciar hacia algo que no es correcto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Apártate de mí, Satanás. ¿Ve? Y como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ve? Eso es lo que tiene que pasar. Tener el coraje para decir, Dios, ayúdame. ¿Ve? Pónganse bien las botas del evangelio. ¿Ve? Donde hombres y mujeres en verdad se comporten como cristianos y cristianas de verdad. Hay gente que no va a venir hoy día a la iglesia quizás. O hay gente que no va a ir a sus iglesias quizás esta semana. Pero se van a ir al cine. A ver la última de Disney. Dios nos ayude. ¿Ve? Una iglesia que el mundo entero pudiera mirar como una novia de Cristo bien aceptada y desposada. ¿Sabe lo que significa eso? Desposado con el Señor. Estás comprometido con el Señor. Estás comprometida con tu Dios. Si no pueden mantener su compromiso con Dios, ¿cómo van a mantener el compromiso con su marido o con su mujer futura? ¿Ve? ¿Cómo? ¿Ve? Y hoy día veo solteros y solteras que hacen lo que sea con tal de ganar un argumento. Yo digo, ese hombre o esa mujer le va a sacar la vuelta al marido que tenga. Porque está buscando tener la razón, no está buscando la verdad. Todo aquel que se alía o se hace socio de lo que no debería estar asociado, eso es un potencial infiel o infiela. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Usted tiene que estar asociado con Dios. ¿Ve? Usted tiene que estar asociado con Cristo. Usted tiene que estar asociado con la palabra. ¿Ve? Eso es lo que te va a hacer que Él haga lo que Él se propuso hacer. ¿Ve? Tú tienes que permitírselo. Él es un caballero y no va a forzarte. Si tú quieres elegir vida, Él te ayuda. Si tú quieres elegir muerte, te dice, bueno, bye bye, mijito. ¿Ve? Bye bye, mijito. Comerás con los puercos. Si eres mi hijo, algún día volverás al camino. ¿Ves? Dios nos ayude. Dios nos ayude.
¿Y qué más? Esta iglesia, ¿qué más debe de ser? Una iglesia que viva en una atmósfera y se comporte de tal manera que Dios se sintiera orgulloso de esta iglesia para presentársela a Cristo en la venida del Señor. Wow. Gabriela, ¿Dios estaría orgulloso de ti? Uno dice, sí, hermano. Dios estaría orgulloso de mí, como para presentarme al Señor en su venida. Uno debe de hacerse un autoexamen. Dios estaría orgulloso de ti, de mí, de quien sea. Hay que hacer lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance. Lo que no se puede lo hace Dios. Porque si hoy día comienzas con un bailecito con ropa, mañana sin ropa va a ser más fácil. Por unos baratos likes de cualquiera. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. La iglesia debería vivir con esas características y debería estar viviendo de esa manera. No solo es futuro, debería, sino que debería de estar viviendo de esa manera. Pero nos damos cuenta que muchas veces, con buenas intenciones, ay, algún día va a cambiar, no le molestes, no los molestes, no fastidies, hermano Luis. Esas son buenas intenciones. Las buenas intenciones no cambian. Las buenas intenciones no hacen nada. Las buenas intenciones, hermanos, se han llevado a muchos al infierno. ¿Se dan cuenta? Las buenas intenciones se han llevado a muchos al infierno. A veces tú les preguntas, oye, ¿por qué no leen la Biblia? Se van a aburrir. Y créanme, de verdad, la gente se aburre. ¿Y por qué se aburren? Porque no aman a Dios. El hombre por naturaleza no ama a Dios. Diles, mira, vamos a ir a un restaurante. ¿Les gusta comer? El domingo que viene vamos todos al restaurante, vamos a comer comida china y pollo frito. Va a haber un avivamiento aquí de gente que quiera comer comida china y pollo frito. Pero diles que vamos a hablar de la palabra de Dios. Si vienen, vienen tarde. Dios nos ayude. Pero nos damos cuenta que muchas veces con buenas intenciones la gente trata de actuar como cristianos. Eso no es así. Todos esos que estaban ahí actuando la Santa Cena, vestidos de maripositas, ninfas, drag queens. Te pregunto, ¿conocían o no de eso? Sí, conocían de eso. ¿Sabían o no de eso? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Saben lo que están haciendo? A ver, ¿por qué no imitan a los musulmanes? ¿Por qué no hacen la parodia de los musulmanes? ¿Sabes por qué, verdad? Porque los musulmanes, si bien es cierto, no van a dar la otra mejilla, ellos le van a dar un bombazo. Si hicieran eso con los musulmanes, Francia ya no estaría, ya hubiera desaparecido del mapa. Pero saben que los cristianos son mango bajito. Hermano, háblanos en español, no en dominicano. Saben que los cristianos, la mayoría son unos buenos para nada. ¿Saben eso? El diablo lo sabe. El diablo sabe eso. Y dice, estos no van a hacer nada, están peor que estos drag queens. Ni siquiera conocen la palabra de Dios. No saben sus derechos. No saben nada. Y el diablo tiene razón. Tiene razón. ¿Tú crees que le vas a decir al diablo, es que Dios conoce, yo me llevo bien con el pastor, yo conozco al profeta? El diablo te va a decir, ¿y? No, pues que es que yo me voy acá a la campañita. Y el diablo te va a decir, ¿y? ¿A mí qué me importa? Va a decir el diablo. Pero Dios no te conoce. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, bueno, ahí están las buenas intenciones, ¿no? Ahora yo soy así y debo de vivir de esta manera. Como algunos dicen, no, con tal de que seas bueno,
con tal de que le des un pan a un perro, a un hambriento por ahí, Dios igual nos va a llevar. Mentira, mentira, ¿ve? Mentira. Y se las saben bien, se las huelen bien. Saben lo que están haciendo. Saben muy bien lo que están haciendo. Ese es el gran problema con países del tercer mundo. Cuando alguien que nunca ha tenido nada, de pronto tiene algo, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que todo aquel que no tuvo ni siquiera a Dios en su vida desde su juventud. Se tiende a perder. ¿Tienen dinero? Circo. ¿Tienen dinero? Los cines. ¿Tienen dinero? Todo menos Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano, pero somos libres. Eso no es libertad. Ir a ver a la Chola Chabuca no es libertad. Mira lo que dice el hermano Branham en este otro mensaje. Se llama Israel y la Iglesia. Predicado el 28 de marzo del 53. En el párrafo 73. Mira lo que dice ahí. Realmente creo que antes que la iglesia pueda tener el arrebatamiento, o sea, antes del rapto, debe de tener fe de rapto. Antes del arrebatamiento tiene que tener fe de rapto. Oiga, si ni siquiera quieren venir a la iglesia, ¿piensan ustedes que se van a ir en el rapto? No es que alguien más me dijo que hay otra manera, no hay otra manera. Las denominaciones están caídas, hermanos, son ya agentes de Satanás. No, pues que alguien me dijo que hay otra manera, no hay otra manera. Te engañas a ti mismo que hay otra manera. Es como el drogadicto que dice, no, hay otra manera. Quizás no sea hoy día con esto, quizás con lo otro. Te vas a drogar con 1001 cosas, pero eso no va a solucionar tu problema. Pero este más suave, no. Droga es droga. Pecado es pecado. Solamente hay una manera provista por Dios para la adoración. Solamente hay una manera provista por Dios para la salvación. Y nosotros tenemos el poder de o remitir esos pecados o retener esos pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo los remitimos? A través de la transformación de ese individuo, de esa persona. Si uno no les da salida, hermanos, si uno no les da escape, o les queda una sola cosa, o se transforman o se transforman. Pero les damos salida. ¿Ve? Ese es el problema. ¿Ve? Nos volvemos cómplices. A veces algunos que ya han tenido sus decepciones con hijos o hijastros que no son cristianos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El malandro de la vuelta, el malandro de la esquina, el malandro de aquí, de allá? La culpa la tuvo el papá o la mamá, ciertamente. No la tuvo nadie más allá afuera. Porque lo que el papá consiente, el hijo se da licencia. ¿Ve? Lo que mamá consiente, el hijo se da licencia. Porque si papá y mamá no apoyan, el hijo no se da licencia. No se da licencia. Dice, ni siquiera podemos tener fe para la sanidad divina, mucho menos fe de rapto. Debemos tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo y será arrebatado. Eso es lo que tiene que haber. Tenemos que cambiar, tenemos que ser vivificados. ¿Ve? Eso nos va a hacer una iglesia poderosa. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Dejando de pecar. Dejando de hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, muriendo a nosotros mismos y dejando que Cristo vive en nosotros. Esto es espiritual, hermanos. Nuestra lucha ya no es contra seres humanos. Nuestra lucha hoy por hoy es contra gobernadores de las regiones celestes. Todo este ataque que tenemos contra el cristianismo de verdad, el cristianismo de mentira sigue, no importa, pero contra el cristianismo de verdad estamos luchando contra demonios. Todo este ataque que tuvimos ahí en los Juegos Olímpicos, Francia 2024, es una lucha contra gobernadores, contra seres espirituales. ¿Tú no has leído tu Biblia? Son demonios. ¿Ve? Demonios poderosos. Pero Dios es más poderoso que cualquier demonio poderoso. Porque Dios es más que todopoderoso. ¿Ve? Dios nos ayude.
Por eso es que Dios decía, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Todo lo demás no es Dios. Yo soy el único todopoderoso. ¿Ve? ¿Qué quería decir con eso? Que podías adorar otros dioses, podías ir y buscar por otras entidades a las cuales adorar. Sí, claro. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Dice, yo creo que hay una iglesia en marcha hoy. Yo también creo eso. Quizás no son muchos, pero hay una iglesia. Hay un poder del Dios viviente, que hombres y mujeres hablarán la palabra aquí y allá. Yo creo eso. Y destellará como un rayo. ¿Cómo podemos hablar la palabra? Tenemos que pedir por una transformación primero, claro. Pero eso es lo que tiene que haber. Dice, y viene una iglesia, no alguna de estas apariencias fingidas. Hay mucho fingido, muchas fingidas. ¿Ve? Somos la iglesia de Jesucristo. No, tú eres una fingida. ¿Ve? Dios nos ayude. Sino una iglesia real, verdadera, genuina, ungida, llamada por el Espíritu Santo. ¿Ve? Amén, dice él. Fíjense, en este otro mensaje, él dice algo todavía más impactante. Adopción, la parte 2 del 19 de mayo del 60, párrafo 205. Él dice lo siguiente, cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder, estamos hablando de la iglesia, la columna y baluarte de toda la verdad, la iglesia verdadera, la genuina, la única, ¿ve? Cuando tengamos un Ananías y Zafira, y algunos de ellos, sí Señor, una señal de que estamos en los últimos días, son los Ananías y Zafiras. La apostasía en la iglesia. ¿Hay apostasía o no? Hay apostasía. Hay apostasía. Ya lo estamos viendo, ¿ve? Hay apostasía en la iglesia. Ustedes lo verán cuando esa santa iglesia esté junta en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptada en la familia de Dios, una iglesia poderosa parada ahí en su gloria. Cuando esté dándose eso, vamos a tener a Ananías y Zafira. Gente que está dentro de la iglesia, que creen que pueden engañar al Espíritu Santo. ¿Ve? Oh, eso es para lo que Él viene. ¿Ve? Para destruir a Ananías y Zafira. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Esto otro también es interesante, hermanos. Preguntas y respuestas, predicado en la tarde del 3 de enero del 54, párrafo 203. Dice lo siguiente, ojo con esto. Oh, hermano, deme una iglesia llena del Espíritu Santo y Dios hará en un año lo que todos los teólogos no lograron hacer en 2000 años. Es verdad. O sea, todo lo que hemos visto como avance en cuanto a teología, seminarios, concilios, credos y dogmas, no valen nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es una iglesia que se mueva en Espíritu Santo y fuego, una iglesia llena de su Santo Espíritu, capaz de reproducirle a Él una vez más en estos tiempos modernos. Espere hasta que la unción de la iglesia realmente toque a ese pequeño remanente fiel. Ajá. Remanente fiel a Dios. A Dios. Dios y su palabra son lo mismo. Tenemos que ser fieles. ¿Cómo puedo yo decir yo que amo a Dios y no le conozco? No, es que yo sí le conozco. Me paro escuchando todos los youtubers del mundo. No, así no conoces a Dios. La mayoría de esos youtubers ni siquiera van a la iglesia. La mayoría de esos youtubers ni siquiera son verdaderos hombres nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Pero hermano, al menos están haciendo algo. No están haciendo nada. Sino solamente distrayendo el verdadero objetivo de Dios. ¿Ve? Si yo amo a Dios, amo a su palabra. Si yo amo a Dios, quiero saber todo respecto de Él. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta a Dios? ¿Qué ya hizo Él antes? ¿Qué es lo que yo no debería de estar haciendo hoy? ¿Y dónde veo eso, hermano? En este libro maravilloso que se llama la Biblia, que es una carta de amor de Dios para ti, donde te dice cada cosa que Él quiere que tú oigas. Y mientras tú oigas, mientras tú leas eso que está ahí, te emociones y te enamores más y más de Dios. ¿Es así o no? A veces un cangri te escribe algo en el WhatsApp y tú... Las mujeres son emocionales. Me bajó el cielo, me bajó la luna, me bajó las estrellas. Y créeme que si sigues así, no es lo único que te va a bajar.
Uno necesita a Dios, hermanos. Uno necesita al Señor. Cualquiera viene y dice cosas así, de ese calibre, porque es un ser caído que solamente busca el objetivo, que es la fornicación al final. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Oh, hermano, él lo dice con el corazón en la mano. Deme una iglesia llena del Espíritu Santo. Hermano Branham, ¿qué crítico eres? Pareces criticón igual que el hermano Luis. No es crítica, es la verdad. ¿Ve? A veces la gente malentiende y dice eso es crítica. No es crítica. Ay, pero estamos rumbo a perfección. Es el año 2024. Es el año 2024. La iglesia debería estar en otra condición, en otro nivel, en un escalón superior. El otro día estaba escuchando, apenas ayer o anteayer, a un misionero. Yo dije, bueno, vendrá a hacer algo bueno. Nada. Por eso gastan el dinero. Dios nos ayude. Pero hermano, es algo, no necesitamos algo. Necesitamos potencia de Dios. No cualquier mercader, porque de eso se trata. ¿Tú crees que la gente viaja kilómetros y kilómetros por amor de las almas y para decir nada? Hay algo más por lo que viajan, es la diferencia de los viáticos. Ahí está el negocio de verdad del falso misionero. Es los viáticos. Los viáticos. El falso misionero viaja por el dinero que sobra de todo el trayecto. No es el amor por las almas. Cuando tú en verdad amas las almas, vienes y los decapitas a todos, ¿ve? Y vuelves a levantar todo de nuevo. Eso es un misionero. Eso es lo que dice el hermano Branham. El misionero es alguien que viene y pone orden. Yo he visto misioneros viniendo en iglesias donde al primero que hay que cortar la cabeza es al pastor y no se la cortan. Y tú dices, bueno, ¿ese para qué vino? ¿Solamente vino a decir cosas bonitas? ¿No vino a decir la verdad? ¿Qué hay detrás de eso? La plata que queda después de todo ese viaje. Dios nos ayude. El verdadero hombre de Dios lo da todo por nada, pero lo da todo. Corrige, ordena, pone las cosas en su sitio. Todos saben exactamente en qué están cojeando. Saben exactamente dónde está su pecado. ¿Tú crees que la gente se quiere arreglar? ¿Tú crees que la gente se quiere ordenar? ¿Tú crees que la gente se quiere poner en orden? No. Ellos no quieren ordenarse. Ellos no quieren corregirse. Ellos van de mal en peor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, el detalle está aquí. Denme una iglesia llena del Espíritu Santo y Dios hará en un año todo lo que los teólogos no lograron hacer en 2000 años. Espere hasta que la unción de la iglesia realmente toque a ese pequeño remanente fiel. Después de que se cierren las puertas a los gentiles, entonces Dios ungirá a una iglesia. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. El que es justo, que siga siendo justo. Y el que es santo, que siga siendo santo. De eso se trata. ¿Cuántos son inmundos? La mayoría. ¿Cuántos son justos? Solo pocos. ¿Cuántos son santos? Más poquitos. Dios nos ayude, hermano. Realmente estamos captando de lo que trata todo esto. Mira lo que está pasando alrededor. Se burlan del cristiano, se burlan de la cristiandad. No tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no están viendo la eficacia del poder de Dios en la vida de hombres y mujeres, quienes están llamados a ser los verdaderos embajadores del reino de los cielos. El mismo Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios va a ungir a la iglesia con el poder de Dios y ocurrirán cosas. No solo entonces, sino que Él ya lo está haciendo ahora. Y muchos confunden esto
Muchos confunden esto con emoción, con gozo. No se trata de emoción, no se trata de gozo. Esto se trata del poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, no es emoción, el poder de Dios no es gozo solamente. Tú te puedes emocionar cuando traen a tu casa una nueva consola de juegos, un PlayStation 5 quizás, modelo completo o modelo Slim, ¿ve? Te emocionas y dices, ¡wow! Y yo digo, ¿qué tiene que ver con el wow? Es que me trajeron una consola de juegos. Ya, ¿y? Pudiste haber hecho algo mejor con eso, ¿ve? Pudiste educarte. ¿Cuánto cuesta una consola de juegos? Lo que cuesta un ciclo académico en muchas de las universidades que tenemos hoy. O quizás pudiste haber hecho un upgrade en tu educación con un diplomado, ¿ve? O una capacitación. Una consola de juegos es dinero botado al aire. Una consola de juegos va a hacer que solamente pierdas el tiempo. Horas y horas para tratar de ganar ese juego mata gente. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Una vez más, una de las razones por las que eso sucede en países del primer mundo y del tercer mundo es porque no conocemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos enseña a administrar bien el dinero. Pero hermano, yo me lo gané como quiera y me lo gasto como quiera. No se trata de eso. Gástalo con sabiduría. Porque puede ser que mañana ya no lo tengas. Wow, hermano, eso suena como envidia. No es envidia, la verdad. Dios te puede dar todo en un día y te lo puede quitar todo el día siguiente. ¿Cómo va a ser eso? Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Miren aquí. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Este mensaje habla de las personas que no terminan de ser realmente verdaderos cristianos. Porque son como alguien que es llevado y traído, como las olas del mar. Porque algunos son como el tálamo que lleva el viento. ¿Ve? Porque no somos realmente hombres y mujeres de Dios. ¿Tú piensas que Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Y si no te ha pasado nada es porque quizás no seas de Dios. Es simple. Es simple. En este sermón, predicado el 1 de enero del 56, año nuevo, párrafo 252 al 253, dice lo siguiente. Algunas personas tienen una impresión equivocada de lo que es la unción. Aquí está, mira, para muchos es esto. ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Cuándo se le dio la mayor unción a alguien y qué hicieron cuando la vieron? A ver, los de atrás presten atención. Muchos tienen una impresión equivocada de lo que es la unción. Y el hermano Branham está trayendo nuestra atención sobre lo que sucedió a aquel que se le dio la mayor unción que alguna vez haya venido sobre la tierra y qué sucedió cuando vieron esa unción, cuando la tuvo. La mayor unción que alguna vez ha venido sobre la tierra es la unción que se le fue dada a Jesucristo. Esa es la unción. ¿Tú no viste a Jesús danzando como loco en la sinagoga? ¿Tú no le viste a él haciendo todo lo que hoy día estos carismáticos pentecostales hacen? ¿Tú no viste a Jesús danzando como corderito? Si no, muéstrame en qué parte de la Biblia Dios inspiró a sus evangelistas a escribir sobre eso. ¿Me puedes mostrar? ¿En qué parte de la Biblia Jesús bajo la unción más grande que se le haya dado a alguien en este planeta, hizo eso? No, pero es que hermano, los judíos son fiesteros. No me cambie la conversación. ¿Dónde dice que aquel con la más grande de todas las unciones que alguna vez se le dio a alguien en este planeta hizo todo lo que estos pentecostales carismáticos hacen hoy en día? ¿Dónde? Nunca.
Porque confunden la unción con la emoción, confunden la unción con gozo, ¿ve? Confunden la unción con erudición. Y eso no puede ser, eso no puede ser. El problema es cuando comienzan a escuchar a alguien más, algo más. Y eso les da salida. Señores, si no te trae a Dios, te está llevando derechito al infierno. ¿Ve? Pero aquí también se pueden salvar. No, no, no. Si no te lleva a Dios, te está llevando al infierno. La mayor unción, entonces, que se le ha dado a alguien alguna vez fue a Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu por medida. ¿Ve? A Él se le dio todo sobre medida. Nosotros lo tenemos por medida. Por medida. Pero hasta que seamos perfectos. ¿Ve? Pero la Biblia dice, esto es el día, miren lo que está pasando aquí, que Él enrolló el libro, cuando Él se paró en la sinagoga y leyó el libro, Él enrolló el libro y se sentó. Y palabras preciosas salieron de su boca. Eso es lo que Él hizo bajo la unción. La unción, escuchen los de atrás, no es emoción. ¿Ve? ¿Qué es la unción? Él leyó el libro, lo cerró, se sentó y palabras preciosas salían de su boca. Oh, dijo cosas muy buenas, dijo cosas amables. No, la palabra preciosas es palabras valiosas. Él hablaba y sucedía. No cumplía deseos como un genio de lámpara mágica. Él hablaba y sucedía. La multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Jesús, quiero ver. Y él dijo, bueno, vas a ver, vamos a ver. Ajustando ojos nuevos, a ver, ¿ves bien? No, todavía veo árboles. A ver, vamos a ajustando el ojo. Quizás era un ojo biónico, yo no sé, pero él sabía cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo ves? Ya los veo bien. Él salía en palabras preciosas de su boca. Poder creador, poder creador. Todos estos Ananías y Zafiras modernos están muertos delante de la presencia de Dios. La unción es poder supremo en control. Poder supremo en control. Vino Jesús y el hombre de Gadara estaba tirando piedras. Algunos piensan que la unción es tener fuerza. ¡Ah! Un demonio tiene fuerza. Eso no es la unción. No, la unción es tener fuerza de oso, hermano. No. Los demonios, un borracho, cuando le da los diablos azules, cuando todos los demonios se vienen ahí, legiones de demonios, levanta el carro, vienen 10, no lo pueden sujetar, vienen 20, no lo pueden sujetar. Está lleno de demonios, tiene fuerza. Eso no es unción. Después a la mañana siguiente ve a sus amigos golpeados, a su mujer golpeada. Quizás mató a alguien, está preso. No sé lo que hice, no me di cuenta. Quizás amanecen en la cama de otra mujer. No se dio cuenta, dice. O en la cama de otro hombre y no se dio cuenta. Eso no es unción. Eso es diabólico, ¿ve? La unción es el poder supremo en control, sabiendo exactamente qué y cómo. La unción no es algo ciego, como un borracho que le pega a todo el mundo, no sabe, se descontrola. Eso no es unción. Alguien corriendo de aquí para allá, brincando de aquí para allá, se cae, se levanta. Una hermana que dice que tiene unción, se cae y se levanta, abre las piernas ahí, la falda, se le ve todo. Eso no es unción, no hay control. ¿Se dan cuenta? La unción sabe qué y cómo. Tiene todo en control. Todo lo tiene controlado. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está aquí. Tenemos que ver eso. En este otro mensaje que se llama Hombre llamado por Dios, predicado la tarde del 5 de octubre del 58, párrafo 253. Mucha gente no entiende lo que significa la unción. Piensa que significa gritar. Escuchen atrás. Piensan que significa gritar. ¿Cuántos están con la unción? ¡Ah! Gritan, ¿no? Eso no es unción. ¿Quién dice que eso es unción? Eso es gozo.
La gente está gozosa, gloria a Dios. El ruido, ahí, el barullo. Pero el poder viene con solemnidad. Oh, boy. Hay que ser solemnes. ¿Ven? Ese es el gozo del Señor. El gritar es gozo del Señor. Pero esto es el poder del Señor. Sanar, hacer el bien. Poder solemne. Los demonios se van. Los enfermos sanan. Las vidas corruptas se enderezan. Los pervertidos dejan de ser pervertidos. Los fornicarios dejan de fornicar. Los adúlteros dejan de ser adúlteros. Los gays dejan de ser gays. Eso es unción. ¿Se dan cuenta? Es el poder supremo en control. El gadareno vino tirando piedras y cuando estuvo delante del Señor se desactivó. No podía hacer nada y postrado le adoró. ¿Ve? Y postrándose le dijo con reverencia: Señor, ¿qué haces aquí antes de tiempo? Todavía no ha llegado la hora, Jesús. ¿Te has adelantado? No, espérate, diablo, tú no conoces toda la palabra. No destruyas, Jesús. No, todavía no lo voy a destruir. Dios nos ayude. Desde aquel tiempo, este mensaje también es muy bueno. Predicado el 20 de mayo del 61, párrafo 80. El hermano Branham dice lo siguiente: un hombre que pudo aceptar el desafío de un sacerdote y dejar que un soldado borracho escupiera en su rostro. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús. De un hombre de Dios. Acepta el desafío. Y luego estaba siendo escupido por un soldado borracho. Eso es la unción. Dio la otra mejilla. Hoy día si alguien te hace algo, te enojas. Si el pastor no te da tu gusto, tiras todo y te vas. Te enojas. Recuerden, yo no complazco caprichos. Y yo solamente complazco a Dios y todo lo que está aquí en su palabra. Aquí no complacemos caprichos. O es Dios o no es nada. O avanzamos con Dios o avanzo solo. ¿Me entiende? Dios nos ayude. Un hombre que pudo aceptar el desafío de un sacerdote y dejar que un soldado borracho escupiera en su rostro. Hoy en día tenemos una concepción equivocada del poder. Pero hermano, Jesús debió de abofetear a ese sacerdote y debió de matar a ese soldado que le escupió. Espérate. ¿Eso es lo que tú piensas que es poder? Ahí se estaba cumpliendo la palabra y Jesús estaba diciendo entre sí: este no sabe lo que hace. Y es verdad, no sabían lo que hacían. El romano le clavaba los clavos y el romano decía: ahora sí, te tenemos aquí, tú que te hacías llamar el rey de los judíos. Y Jesús decía: este no sabe lo que hace. Y es verdad, no saben lo que hacen. Ay, el pastor nos para gritando nada más. Y Jesús, el Dios del cielo, dice: es que tú no sabes lo que haces. Es que no sabes lo que haces. Si supieras lo que haces, no harías lo que estás haciendo. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¡No! No saben. Y luego cuando alguien le dice algo, se ofende. ¿Por qué te vas a ofender? Es la verdad. Esa es la verdad. ¿Ve? Una persona que de verdad ama a Dios dice: bueno, me atrapaste, voy a cambiar. Voy a regenerarme. Voy a volver a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi alma. Pero si eso no es así, es que siempre ha sido pervertido o pervertida. Y nunca le dijeron qué es lo que tenía que hacer. A veces las personas vienen y me dicen: pastor, pero usted debe enseñar sobre qué ponernos y qué no ponernos, qué escuchar y qué no escuchar. Y yo le digo: señor, señora, ese es su trabajo de usted. Ese es su trabajo de usted. Oiga, pero yo no conozco la Biblia. Ese es el problema. Que usted debe conocer la Biblia. Que usted debe conocer la Escritura. Como yo, como cualquier hombre de Dios, usted debe conocer toda la Escritura. Si usted conociera las Escrituras, no estaría haciendo las barrabasadas que hace. ¿Ve? Ese es el problema. No conocen las Escrituras. ¿Ve?
Y están esperando que el pastor les solucione el problema. El pastor no soluciona el problema. El problema lo soluciona Dios a través de los canales que Él ha provisto para que esto sea solucionado. La primera línea de combate eres tú en tu casa todos los días que no estás en la iglesia. Mientras que el pastor predica 2 o 3 horas a la semana o 4 horas a la semana o a las reuniones que a ti te dé la gana de venir y te aproveches de esas reuniones, el diablo te está predicando todo el día. Un ejemplo práctico, ¿qué estás viendo todo el día? YouTube, TikTok, Shorts, Facebook. ¿Qué estás viendo? Todo el día te está predicando el diablo. Todo el día te está predicando el diablo. No es que, hermano, yo estoy viendo hacks, cómo se hacen las cosas. Sí, bastante que ves eso, ¿no? Bastante que ves eso. Lo que tú ves es lo que tú copias. Y algunas están viendo los bailecitos, nada más. Lo que tú ves es lo que tú copias. Lo que tú ves es lo que tú copias. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y uno se da cuenta, porque hay algunas personas que no se dan cuenta, pero yo sí, que actúan su película que están viendo la semana. Actúan eso. Mientras que le echas 5 monedas a la ofrenda, te puedes gastar fácilmente 100 o 200 en entretenimiento. ¿Cierto o falso? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Y hay gente que no mete monedas, mete botones. Metieron el otro día una tuerca para que suene, ¿no? Tengan temor de Dios. Si no tienes, no eches nada. Y a veces saco la tuerca. No creas que yo te bendigo, ¿ah? Yo soy muy drástico en eso. Oh, qué cosa tan linda, ¿no? Una tuerca. ¿Crees que yo voy a ser tan agradable al decir, oh, honey, oh, querido, pobrecito? No. O decir, qué barbaridad, ¿no? ¿Esto es un insulto? Gloria al Señor. Algunos dicen, no, pero pastor, es que esto del pastorado es muy raro, es como que la gente busca dinero. Si yo no fuera lo que soy, te diría, bueno, quizás podrías tener razón. Pero yo tengo un grado, tengo posgrado, y voy a ir por un posgrado. No me fastidies, que no tengo algo mejor que hacer. Porque lo mejor que puedo hacer es predicar el evangelio. A pesar de que pueda tener lo que pueda tener, lo mejor siempre va a ser Dios. ¿Ve? Eso siempre. Algunos no entienden cuál es mi desprendimiento por las cosas de Dios. Teniendo todo allá, para tenerlo todo, me despojo de eso para ayudarlos a todos. ¿Ve? Porque hay más provecho en esto. ¿Qué hago yo ganando la gloria solo? Y todos ustedes se van a ir al infierno. Prefiero ganarlos a todos para Dios y encaminarlos a todos al Señor y enrumbarlos a ser igual o mejores que yo. Y entonces habremos librado tu alma del infierno y habremos logrado que este país o este mundo sea un poco mejor. ¿Ve? Ahí hay más provecho. Así que no se equivoquen. Algunos dicen, no, es que no puedes hacer ninguna otra cosa más. Anda, di eso donde te toque decirlo. ¿Ve? Pero aquí no te funciona eso. ¿Se dan cuenta? Me esfuerzo por traerte todo lo más fresco, todo lo mejor, de lo mejor. Porque créeme que yo me paso investigando y a veces me voy a investigar qué están diciendo y no están diciendo nada. Nada. El otro día me quedé sorprendido al escuchar a alguien que lo mencionan mucho y según dicen es uno muy bueno. Estaba hablando todo lo que un predicador pentecostal, no es pentecostal, es un carismático ahí que sale siempre en las redes sociales, estaba diciendo exactamente lo mismo. Y yo dije, ¿what? ¿Para qué rayos tienen los mensajes si no los van a leer? ¿Para qué rayos tiene su Biblia si no la va a leer? Solo se dedica a ver YouTube esa persona. ¿Y tú cómo sabes? Porque mi papá es pentecostal, carismático, y él se pasa oyendo todo eso. Y yo sé lo que oye, y yo sé qué cosa oye. ¿Ve? Y entonces cuando yo escucho a gente del mensaje hablando exactamente lo mismo que dice un pentecostal, un carismático, yo digo, pues, oiga, ¿eso no es mensaje? ¿Ve? Eso no es mensaje. ¿Ve? Pero a veces algunos de ustedes solamente quieren recibir, bueno, con tal que me diga algo, no tiene que decirte algo, tiene que decirte el mensaje del día. Tiene que decirte la palabra de Dios. Tiene que haber poder para transformar este mundo.
Tiene que haber capacidad, potencia, donde el demonio tiemble y donde produzcamos hombres y mujeres tan llenos de Dios que Francia no vuelva a hacer esta cosa que hizo esta semana con la última cena, ridiculizando la escena más sagrada que muchos hombres y mujeres consideran sagrada en este mundo. ¿Ve? Dios nos ayude. Ridiculizando a Jesús, ¿ve? Ridiculizando al Señor. Dios nos ayude. Wow. Un hombre que puede aceptar el desafío de un sacerdote y dejar que un soldado borracho le escupa en su rostro, eso, señores, muestra que si te sorprendes, es que no sabes lo que realmente significa tener poder. Poder significa vencer. Poder es vencer, es devolver bien por mal. Ese es el verdadero poder. Poder amar a tu enemigo, hacer el bien a aquellos que te hacen el mal. Ese es el verdadero poder. Ese es el poder de Dios. Sí, señores. Ahí está. Entonces, la unción no es emoción, la unción no es gozo. Y poder no es lo que tú piensas que es poder. Jesús pudo haber cacheteado a estos falsos sacerdotes. Jesús pudo haber matado a ese soldado que le escupió. Y también Jesús no pudo haber ido a morir. Pero él dijo, Padre, que se haga en nosotros tu voluntad. Que se haga en mí tu voluntad y no la mía. ¿Ve? Él cedió sus derechos. Él cedió sus derechos. Para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Dice, los locos pueden romper cadenas, o sea, tienen poder, tienen fuerza, pero se necesita un hombre de verdad para devolver bien por mal, desde su corazón, no por deber religioso, sino desde su corazón, ¿ve? Porque el deber religioso, hermanos, cuando te cansas ya no quieres hacerlo. Cuando te cansas ya no quieres hacerlo, ¿ve? Yo puedo estar cansado, yo puedo estar muy enfermo, yo puedo estar desgastado, pero estoy aquí cada domingo, ¿ve? Y no con las manos vacías. Les traigo el material, les traigo el pan fresco, ¿ve? Les ofrezco todo aquello que los va a ayudar a avanzar. Y siempre estoy investigando ahí, en los mensajes del hermano Branham, dónde es que la gente no está haciendo lo que debe de hacer. Y se los traigo, ¿ve? Para que no digan, pues es que no son del mensaje. Somos del mensaje mejor que cualquiera de esos que están allá afuera, que están copiando los mensajes de los pentecostales y se los están trayendo a su gente como palabra de Dios. Eso no es algo sensato. ¿Ve? Eso no es algo que se pueda permitir hoy por hoy en la iglesia. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Qué dice Juan 20:23? A quienes se les remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Cómo le remito los pecados a alguien? Le digo, no peques más. No peques más. ¿Cómo se los retengo? Peca nomás, no importa. Es que eres hombre, los hombres son así, peca nomás. ¡No! ¿Ve? Dios nos ayude. Conclusión. ¿Qué cosa quiere decir todo lo que hemos visto hoy día? Que el verdadero poder para remitir pecados no se manifiesta en demostraciones emocionales o físicas, sino que es una vida transformada por el Espíritu Santo, caracterizada por el amor, el perdón y una conducta que refleja a Cristo. ¿Ve? Si tu vida no refleja a Cristo, no eres cristiano. ¿Ve? Tú sentado en el cine viendo la porquería que estés viendo, ¿eso lo habría hecho Jesús? No. Tú sentado en el circo viendo las tonterías que estás viendo, ¿eso lo haría Jesús? ¡No! ¿Ve? Tú viendo en TikTok lo que ves, ¿crees que estaría viéndolo Jesús junto contigo? No. ¿Ve? Dios nos ayude. La iglesia debe ser poderosa, llena del Espíritu Santo y actuar con verdadera fe, amor y poder de Dios. Eso es lo que debe de haber en la iglesia. Una vez que la iglesia ha logrado ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer, entonces va, predica el evangelio y hace lo mismo con todos los demás. ¿Ve? Con ese poder de capacidad en la iglesia es lo que describe las obras mayores.
es libertar a otros. ¿Ve? Las obras mayores es libertar a otros del pecado. Esas son las obras mayores, hacer libre a las personas, remitirlos de los pecados, del pecado, traerlos al Evangelio, que vivan como Cristo, que sean llenos del Espíritu Santo. De eso se trata. ¿Ve? Hebreos 13:8. Tenemos que ver en toda situación y circunstancia siempre al Señor. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Puestos de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor.